Buenas, en este video lo que vamos a ver es cómo hacer una simulación temporal de un circuito y también voy a explicar otras cosas del programa. Lo primero que hacemos es crear un nuevo esquemático. Voy a simular la carga de un capacitor. Entonces voy a colocar resistencias, puedo hacerlo tocando la tecla R. Voy a colocar un capacitor, lo puedo hacer tocando la letra C. Selecciono esta resistencia para rotarla, lo puedo hacer desde acá o tocando la tecla F7. Lo giro con control R. Después voy a necesitar una fuente de tensión. Lo selecciono desde acá, desde los componentes, y me voy hasta voltage. Después, para conectar los componentes lo puedo hacer desde este icono wire o tocando la tecla F3. Este es el circuito que yo quiero simular. Para darle valores a los componentes se lo puedo dar haciendo clic derecho sobre ellos. A la fuente de tensión le voy a poner 9 volts, esta resistencia le voy a poner 200 ohms, a esta le voy a poner 100 ohms y a esta le voy a poner un micro. Bueno, ahora lo que necesitamos para hacer la simulación siempre es colocar la masa del circuito. Lo podemos hacer desde acá o tocando la letra G. Para simularlo tocamos el icono de Run o Edit Simulation Command. Bueno, y acá vemos que hay distintos tipos de simulaciones: el transitorio, la respuesta de frecuencia, un barrido de continua, ruido, transferencia continua, punto de operación de continua. Bueno, nosotros en este video lo que vamos a ver es la simulación de la respuesta transitoria. Acá en Stop Time le voy a poner 0.6 milisegundos. Y bueno, hay otras configuraciones como el tiempo en el cual empieza a guardar los datos, el paso máximo que va a utilizar el solver para resolver el circuito. Por el momento vamos a darle OK y para iniciar la simulación tocamos el icono de Run. Bueno, una vez que ya está iniciada la simulación, si tocamos acá, vamos a ver el voltaje en este punto. Ven que aparece el dibujito de una punta. Acá lo que vemos en esta simulación es que no se está simulando la carga del capacitor. Eso es porque lo que tenemos que hacer es abrimos el panel para editar la simulación o tocando clic derecho sobre esta directiva o desde acá Edit Simulation Command. Ahora, lo que me faltó explicar era que cuando nosotros editamos la simulación, lo que se nos coloca es esta directiva que empieza por un punto. La directiva que empiece por un punto es la que se va a simular. Si no queremos simular esta directiva, tenemos que reemplazar el punto por un punto y coma. Hacemos clic derecho acá y acá para hacer esta simulación tenemos dos opciones. O chequeamos esta casilla que es para que las fuentes de tensión empiecen en 0. Entonces, como la fuente de tensión empieza en 0, ahí sí se va a simular la carga del capacitor. O lo podemos usar para que omita el cálculo del punto de operación inicial, el cálculo inicial del punto de operación. Por ejemplo, tocamos acá y ahora le damos de nuevo al icono de Run y ahora sí podemos ver que se hizo la simulación de la carga del capacitor. Bueno, lo que estamos viendo en la pantalla es la tensión en este punto respecto de la masa. Lo que también podemos hacer es, si nos paramos encima del componente, nos aparece el dibujo de un amperímetro y podemos ver, por ejemplo, la corriente que pasa por la resistencia, la corriente que pasa por el capacitor. Vemos que acá se nos aparece un nuevo eje que indica corriente y acá está el eje que indica la tensión. Si tocamos acá, por ejemplo, se nos aparece la corriente que circula por esta resistencia. Acá lo que vemos es que la corriente que circula por esa resistencia es negativa. Eso es porque
como vemos, la dirección que se está tomando es la del componente de derecha a izquierda. Si queremos ver la corriente positiva, que sería la dirección de izquierda a derecha, lo que tenemos que hacer es detenemos la simulación cerrando esta ventana y básicamente hay que girar el componente. Lo seleccionamos con F7, lo rotamos y lo volvemos a colocar. Ahora cuando volvemos a simular, ahora sí, vemos que la corriente sobre esta resistencia tiene valores positivos. Otra cosa que podemos hacer es visualizar la diferencia de potencial entre dos nodos. Para hacer eso, por ejemplo, si queremos ver la diferencia de potencial en esta resistencia, presionamos acá, mantenemos presionado con clic izquierdo y presionamos en el otro extremo, y ahí lo que estamos viendo es la diferencia de potencial en este componente. Es la curva azul. Ahora, supongamos que seguimos añadiendo trazos al gráfico, queremos simular la corriente en esta resistencia, la corriente en el capacitor, la tensión en este punto. Entonces en el gráfico se siguen añadiendo trazos. Si queremos eliminar los trazos, seleccionamos la ventana de la simulación y tocamos la tecla Delete, y ahí se nos va a aparecer esta tijera que nos permite eliminar los trazos con clic izquierdo. Otra forma de hacer esto es que si tenemos varios trazos en el gráfico y queremos nada más dejar, por ejemplo, la tensión en este punto, hacemos doble clic sobre este punto y se van a eliminar todo el resto de los otros trazos y va a quedar solamente la simulación del trazo donde hicimos doble clic. Acá lo que nos está mostrando es la tensión en el nodo 2, N002. Si quisiésemos podríamos renombrar este nodo poniéndole una etiqueta, por ejemplo que diga salida. Le podemos también asignar el puerto de salida y se la colocamos acá. Uy, perdón. Una cosa que es válida mencionar es que para hacer deshacer lo podemos hacer tocando la tecla F9. Y después volvemos a simular. Ahora el nodo se llama salida. Ahora voy a pasar a explicar más o menos cómo hacer para manipular los gráficos. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta curva, podemos hacer zoom para ver con más detalle ciertos sectores de la curva. Si queremos volver a la imagen como estaba inicialmente, tocamos este botón que está acá y volvemos a la imagen inicial. Otra cosa que podemos hacer es manipular los ejes. Por ejemplo, si yo quiero editar el eje que está acá, hago clic derecho sobre el mismo y puedo editar desde dónde hasta dónde va. Por ejemplo, si yo acá modificar este parámetro, ahora va a ir de 0 a 4 volts. Lo mismo con el eje horizontal. También obviamente lo que se puede hacer es maximizar esta ventana. Ahora se ve mucho más grande. Si queremos volver a como estaba antes, tocamos este icono. También otra cosa que podemos hacer es hacer que nos muestre una grilla yendo a Plot Settings y activando la casilla Grid. O también podemos hacer que nos muestre los puntos que tomó la simulación. Voy a volver esto como estaba antes. Luego otra cosa que podemos hacer es, si haciendo clic derecho sobre esta etiqueta del trazo, se nos va a abrir una ventana que nos va a permitir editar el color y añadir también cursores a ese trazo. Por ejemplo, le voy a poner otro color. Ahora, si yo quiero añadir cursores, una forma más fácil es simplemente haciendo clic izquierdo sobre esta etiqueta. Y acá se nos va a aparecer que aparece un cursor. Acá vemos cuáles son los valores de este cursor en el eje horizontal y en el eje vertical. Lo que podemos hacer también es añadir dos cursores. Ahora tengo el cursor 1 y el cursor 2. Y lo bueno de esto es que nos permite calcular la diferencia del cursor 2 menos el 1 en el eje horizontal, que es el del tiempo, en el eje vertical, y también nos va a permitir calcular cuál es la frecuencia, si lo que estuviésemos midiendo fuese el periodo, y la pendiente. Bueno, esto ahora lo cierro y se me van los cursores. Otra cosa que quiero mostrar es que si hacemos clic derecho acá y ponemos Add Plot Pane, se nos abre otra ventana para poder hacer gráficos aparte. Entonces acá puedo añadir otras curvas. Si quiero pasar una curva de un gráfico a otro, mantengo presionado y la llevo para el otro lado.
Ahora lo que voy a hacer es hacer otra simulación, ahora con una fuente de tensión senoidal. Cierro esta ventana para terminar la simulación, y para hacer una simulación senoidal hago clic derecho sobre la fuente y pongo acá en propiedades avanzadas. Nos permite seleccionar distintos tipos de fuentes de tensión. Por ejemplo, esto es para una señal, digamos, pulsada o rectangular. Nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar una señal senoidal, y bueno, acá le podemos configurar los parámetros. Le podemos poner una tensión de offset de 0, una amplitud de 1 volt, por ejemplo, y una frecuencia de 1K. Ahora voy a editar los parámetros de la simulación. Lo puedo hacer tocando clic derecho sobre la directiva de la simulación y se nos aparece la ventana. Acá le voy a poner un stop time de 2 milisegundos. Esta casilla la voy a desmarcar. Entonces le voy a simular así. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, la tensión en este punto, qué sé yo, la corriente que pasa por esta resistencia. El programa también nos permite simular, por ejemplo, la potencia instantánea sobre los componentes. Si presionamos Alt izquierdo, se nos aparece este termómetro. Haciendo clic sobre el componente, por ejemplo, ahora estamos graficando la potencia instantánea sobre la resistencia R2. También se nos aparece otro eje en miliwatts para la potencia instantánea. Como ven, la potencia instantánea se calcula como la tensión de salida por la corriente que pasa en R2. Y también podemos editar las otras etiquetas, los otros trazos, haciendo clic derecho sobre las etiquetas. Por ejemplo, si hacemos clic derecho sobre esta corriente, que es la corriente que pasa por R1, podríamos editar el gráfico, por ejemplo, para, no sé, que este gráfico diga IR1 menos IR2, que es la corriente que pasa por el capacitor, por ejemplo. Y le damos OK, y ahora lo que tenemos es, estamos graficando la corriente del capacitor. Y eso mismo lo podemos hacer para graficar básicamente lo que nosotros queramos. Ahora lo siguiente que voy a explicar, voy a eliminar estos trazos y voy a dejar solamente el trazo de la potencia instantánea. Si ahora hacemos control izquierdo y hacemos clic izquierdo sobre esta etiqueta, se nos aparece esta otra ventana, que acá lo que indica es en el intervalo de inicio y el intervalo final, que es entre 0 y 2 milisegundos, nos calcula cuál es la potencia media que está pasando por esa resistencia. Es decir, este es el valor de la potencia media, no la potencia instantánea. Y también nos calcula la integral sobre la curva entre esos dos extremos, que es básicamente la energía que disipó esa resistencia en ese periodo de tiempo. Y lo mismo también podemos hacer para, por ejemplo, si ahora graficamos la tensión en la salida, este gráfico lo voy a borrar. Si ahora, por ejemplo, acá presionamos control izquierdo, no sé qué toqué ahí, estaba moviendo la curva, pero no era lo que quería hacer. Si ahora tocamos control izquierdo y hacemos clic izquierdo sobre la etiqueta, ahora en este caso para una tensión nos aparece de nuevo el valor medio, y en este caso nos aparece el valor RMS de la tensión, el valor eficaz básicamente. Bueno, y eso es todo lo que quería explicar por este video. Lo último que me acabo de dar cuenta es que cuando yo hice la simulación para la carga del capacitor, vieron que la curva, no me había dado cuenta cuando lo grabé, después me di cuenta, pero aparentemente cuando nosotros le damos acá en empezar todas las tensiones todas las fuentes de tensión en 0 volts, empiezan en 0 volts, pero tiene acá una curva, una pendiente de crecimiento, ¿no? Desde que pasa de 0 a 9 volts.
Por eso es que quedaba la tensión en el capacitor quedaba tan rara, no quedaba puramente exponencial como debería ser. Me di cuenta que una forma de solucionar ese problema es desmarcando esta casilla de que inicie todas las fuentes de tensión en cero y poner directamente que omita el cálculo inicial del punto de operación. Y de esta manera, si ahora lo simulamos así, la fuente de tensión pasa de 0 a 9 volts básicamente de una forma más inmediata, más instantánea. Y ahora sí, en esta simulación se nota que la tensión en el capacitor crece de manera exponencial. Y lo mismo con el resto de las corrientes, que ahora sí, antes tenía como una pendiente acá un poco rara porque eh, como que tardaba la fuente de tensión de llegar de 0 a 9 volts. Y acá es más instantánea este tipo de simulación. Y quería aclarar eso nada más.